la Bitácora del Saber, un espacio donde compartiré lo que voy aprendiendo en las clases de pedagogía. Hoy quiero compartirles lo que vimos en la clase del viernes 17 de octubre del 2025 en la materia de Psicología y Desarrollo del Niño. Una materia que me ha ayudado muchísimo a comprender cómo piensan, razonan y aprenden los niños. El tema de la sección fue el periodo de operaciones concretas, una de las etapas más importantes en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. La clase comenzó con un recuento de todo lo visto en la sesión anterior sobre los estadios del desarrollo del niño según Piaget. Primero revisamos la etapa sensoriomotora, que consistía en el periodo en el que el niño aprende a través de sus sentidos y movimientos, explorando el mundo mediante la acción directa. Después hablamos de la etapa preoperacional, que trata sobre el pensamiento simbólico, donde el niño empieza a usar palabras, imágenes, juegos de representación, pero todavía no puede aplicar la lógica de manera más completa. Durante esta clase, el maestro presentó diapositivas para explicarnos cada una de las partes del periodo de operaciones concretas, donde los niños, a partir de los 7 años aproximadamente, empiezan a usar operaciones mentales de manera más lógica. Para ello, nos mostró los videos que grabamos de niños de 2 edades diferentes, realizando las pruebas de seriación, clasificación y conservación. Esto me ayudó muchísimo a entender cómo se manifiestan estos procesos en la vida real. Mientras veíamos los videos, el maestro nos iba explicando y dándonos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, cuando hablamos de la seriación, nos mostró cómo un niño intenta ordenar los palitos del menor al mayor, es decir, del más corto al más largo, y cómo al principio llega a cometer errores porque compara solo 2 objetos a la vez sin ver el conjunto completo. También vimos ejemplos de la clasificación, donde los niños agrupan figuras según el color, el tamaño o la forma. Y cuando llegamos al tema de la conservación, nos mostró la prueba donde se pasa el agua de un vaso a otro, más alto o ancho. Ahí los niños suelen pensar que hay más agua solo porque el vaso es más alto o más ancho, aunque la cantidad sea la misma. Mientras veía eso, me puse a pensar, ¿en qué momento dejamos de cometer esos errores y empezamos a entender que el volumen no cambia, aunque cambie la forma? Me pareció muy interesante ver cómo el pensamiento lógico se desarrolla poco a poco, con la edad y con la experiencia. Aprendí que el periodo de operaciones concretas es una etapa que aparece aproximadamente entre los 7 y 11 años de edad. Coincide con el inicio de la etapa escolar. Durante este tiempo, el pensamiento del niño se vuelve más lógico, organizado y flexible, aunque todavía depende de muchas cosas concretas y reales, y no de ideas abstractas. En este periodo, los niños ya pueden usar operaciones mentales, es decir, pueden razonar, comparar y hacer deducciones, pero siempre a partir de situaciones que puedan ver o manipular. También aprendí que en esta etapa se desarrollan 3 operaciones mentales muy importantes, que ya las había mencionado anteriormente. La primera es la seriación, que se refiere a la capacidad de ordenar objetos siguiendo un criterio lógico, como lo es del más pequeño al más grande. Me di cuenta que de esto puede ayudar a los niños a desarrollar el pensamiento lógico y las bases del razonamiento matemático. La segunda es la clasificación, que consiste en agrupar objetos según la semejanza o las diferencias. Aquí los niños empiezan a entender que los objetos pueden pertenecer a diferentes categorías. Por ejemplo, los animales pueden ser mamíferos, reptiles o aves. La tercera es la conservación, que es la comprensión de que las propiedades de los objetos, como la cantidad, el peso o el volumen,
no cambian aunque su forma o apariencia se modifique, como lo fue el ejemplo del vaso. También comprendí que este aprendizaje no se da de un día para otro, sino de manera progresiva. Primero los niños entienden la conservación de los números, después del peso y más adelante del volumen. Piaget explica que esto tiene que ver con la maduración biológica. Por eso no se puede enseñar directamente, sino que sucede cuando el niño está listo cognitivamente. Y eso me hizo reflexionar algo muy importante. En la enseñanza a veces queremos que todos los niños aprendan al mismo ritmo, pero cada uno tiene su propio proceso de desarrollo. Esta clase se basó claramente en la teoría constructivista de Jean Piaget. El constructivismo nos dice que los niños construyen su conocimiento a partir de experiencias y de la interacción con su entorno, no solo escuchando información. Durante la clase, esto se reflejó en cómo observábamos, analizábamos y reflexionábamos sobre las conductas de los niños en los videos. No fue solo memorizar definiciones, sino entender cómo y por qué se dan estos procesos. El maestro actuó como un guía, no como alguien que solo transmite información. Nos hacía preguntas como ¿por qué creen que el niño piensa que hay más agua? ¿O qué pasaría si cambiáramos el orden de los objetos? Y así, poco a poco, fuimos construyendo nuestro propio conocimiento, compartiendo lo que sabíamos con lo que observábamos. Durante la clase, el maestro utilizó diapositivas digitales que fueron proyectadas en el pizarrón para explicar el contenido de cada tema y videos educativos para ejemplificar los experimentos de Piaget. Esto hizo que la clase fuera más visual, comprensible y dinámica, pues el uso de la tecnología permitió observar situaciones reales, algo que un texto por sí solo no lo logra. Además, el maestro fue pausando los videos para analizarlos juntos, lo cual ayudó a reforzar la comprensión de los mismos. Esta clase me dejó una gran lección: entender cómo piensan los niños es fundamental para poder enseñar mejor. Aprendí que cada etapa del desarrollo tiene sus propias características y que debemos respetar los tiempos y procesos de cada uno. Me sentí muy motivada porque pude relacionar la teoría con la práctica. Eso hizo que el tema fuera más fácil de comprender. También me gustó la manera en que trabajamos con ejemplos reales, porque ver cómo los niños razonan te permite comprender lo complejo que es el aprendizaje. Y bueno, así concluye la clase sobre el periodo de operaciones concretas de Piaget, lo que nos permitió entender un poco más sobre cómo los niños construyen su pensamiento lógico. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo mis experiencias y aprendizajes sobre el maravilloso mundo de la educación. Hasta la próxima. Adiós.